buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Renata Taño y este es el canal de Conciencia Próspera. Bueno, hoy tenemos un invitado de honor, un amigo muy querido, Manakel. Vamos a hablar de cartomancia y espiritualidad y Manakel nos va a hablar, por ejemplo, de temas, de qué manera se unen la cartomancia y la espiritualidad, por supuesto. ¿Qué es la espiritualidad para ti y qué es lo que nos aporta una buena lectura de tarot? Volvemos en un minutito para escuchar sus respuestas. Muy bien, buenas tardes otra vez. Este es el canal de Conciencia Próspera. Ya les invito a que se suscriban al canal porque todos los lunes tenemos una entrevista con un personaje del mundo hispanohablante. Ya llevamos muchas entrevistas, hemos escuchado a personas muy interesantes y bueno, les invito a que sigan con nosotros. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a recibir un amigo muy querido desde Barcelona que es Manakel y vamos a hablar sobre cartomancia y espiritualidad. Antes de invitarle a que entre, yo les voy a leer un pequeñito resumen de su biografía, ¿ok? Bueno, Manakel cursó filosofía y teología en la Asociación Católica Lumen Dei, donde se preparaba para ser sacerdote. Eso nos lo va a contar, que es bastante interesante. En el año 2002 cursó el primer grado de Tarot Rider en el centro Cita Sardá, especializado y estudioso también del Tarot de Marsella, Tarot Cósmico y el Lenormand, nuestro querido Lenormand. Iniciado en Reiki en el año 2006, recibió la maestría en mayo de 2015. Estudioso de la obra de Allan Kardec, eclético en sus creencias, pero espiritista desde muy temprana edad. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Ha compartido y practicado también budismo. Entre sus creencias se encuentran también la Umbanda de Celio de Moraes, también eso lo conocemos, ¿verdad? Pero siempre desde una perspectiva espiritual y esotérica, sin pertenecer a ninguna religión. Se define en la actualidad como cartomante espiritualista, que es el tema de nuestra charla. Trabaja en solitario, simpatizando con varias corrientes espiritualistas, muy afín al misticismo y espiritualismo católico en el cual se alimentó durante mucho tiempo. Se hace eco en estos años de la frase, qué bonita la frase, de Krishnamurti, espero haberlo dicho bien. La verdad es una tierra sin caminos. En la actualidad se encuentra profundizando y experimentando la angeología. Ofrece servicios de lecturas de cartomancia usando diferentes tarots y oráculos desde su perspectiva acuariana. Me encanta esta perspectiva acuariana. Especializado en péndulo hebreo, también ofrece sesiones con esta terapia radiestésica y radiónica, usando etiquetas con ideogramas del lenguaje hebreo y cabalístico. Bueno, después de hablar muchísimo, queremos escuchar a Manakel, por Dios, porque yo estoy aquí hablando sola. Acuérdense que tenemos espacio para preguntas, ¿ok? Manakel, bienvenido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por invitarme a este programa tan interesante y darme la oportunidad de poder compartir un rato contigo y con los oyentes. Sí, por supuesto que sí. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad, a que estés aquí con nosotros. Bueno, nosotros ya hicimos un montón de entrevistas, nosotros dos, ¿no? A lo largo de los años. Y tenemos el privilegio de conocernos personalmente también. Exacto, y ahora estamos en un nuevo espacio. Este es un canal que tiene más de 12 años en el aire y que hace entrevistas semanales y a diario también, y para el público brasileño y hispanohablante de todo el mundo. Entonces, hay gente que nos va a escribir en español, en portugués, estamos aquí en la mitad del camino, ¿no? Pues tú ya me ayudarás a reconducir este programa como lo haces de esta manera tan maravillosa y tan original como eres tú. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. La primera pregunta que quería hacerte es que tienes una biografía súper interesante. Yo ya la conozco, pero la gente que nos escucha no. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue eso de prepararte para ser sacerdote, cómo llegaste al camino de la espiritualidad. Cuéntanos un poquito. Pues la verdad que la verdad es que en la espiritualidad se puede llegar pues a través de la religión, lógicamente. Pero tenemos las dos manos ahí o dos fases
de poder a veces confundir la religiosidad con la espiritualidad. Entonces mi experiencia fue que a través de la religión o buscando la espiritualidad, que es muy interesante, llegué a conectar con la religión, sobre todo con la Madre Divina, a través de apariciones marianas y desde muy temprana edad sentí también un llamado muy espiritista, muy en conexión con el mundo espiritual. Eso me hizo estar en una búsqueda constante de esa espiritualidad que yo no entendía bien qué era. Pero tú me la has refrescado con esa frase de Krishnamurti, la verdad es una tierra sin caminos. Al final, en mi experiencia, es igual el camino que elijas, todos los caminos conducen a lo mismo. Entonces, la verdad que eh, para mí ha sido una búsqueda constante. En mis primeros años fue a través, sobre todo, pues de esas tendencias o inquietudes buscando pues a través de la religión. Me acerqué mucho a la religión católica, que era la más cercana a mi cultura, y nunca me había interesado. Hice la primera comunión y tal, pero luego fue como un llamado, en esa búsqueda, pues sentí lo que suelen sentir los que se acercan a la religión cristiana, como una conversión, una búsqueda de la oración, y en mi particularidad fue un acercamiento, una búsqueda de la Virgen María, de la Madre Divina, ¿no? Que ahora a través de los años pues he seguido buscando y he seguido contactando de esa manera mística para seguir sintiendo esa bendición maternal que siempre nos acompaña de diferentes maneras y que a veces incluso lo que están en otras religiones o en otras espiritualidades, pues están como en esa búsqueda y en ese contacto, porque la Madre Divina tiene muchas faces, tiene muchos rostros y ella se manifiesta, lógicamente, de una manera muy mística. Es esa sagrada energía femenina que he buscado desde mi más tierna infancia. Muy interesante. Y cuéntanos una cosa, a ver que aquí hay una ambulancia, no sé si se escucha, es que estoy cerca de un hospital, pero bueno, estamos en directo y estas cosas Es pasan, ¿no? Qué ¿Qué te iba a bueno. decir? ¿Cuáles son, bueno, eres de Barcelona, ¿verdad? Soy de Barcelona, sí, soy de un pueblo, bueno, de una vila que ya se ha declarado ciudad porque tiene más de 20.000 habitantes. Es un pueblo de Barcelona, una ciudad de Barcelona llamada Manlleu y al lado de Vic, pero llevo 22, 23 años viviendo en Barcelona, ciudad. Vale, ¿y qué había, por ejemplo, para un niño, un joven que se interesaba por la espiritualidad y por la religión? ¿Qué había en la Barcelona, bueno, en Barcelona o en tu pueblo, en tu ciudad, cuando eras, qué estaba disponible en términos de recursos y referencias? La verdad que todo empezó, por eso hablaba, por eso hablaba del acercamiento como espiritista o de mis primeros pasos como espiritista. Cuando era muy joven, 12, 13 años, mi curiosidad en las clases que teníamos en el colegio, iba a un colegio público, por lo tanto no teníamos religión, teníamos ética. Pero una vez, pues vino una profesora sustituta y nos habló de la Ouija, del espiritismo y todas estas cosas, ¿no? Y me inquietó mucho porque empezaba yo como a sentir esa inquietud. Yo me planteaba ya con 11, 12, 13 años si existía la muerte, qué había detrás de la muerte. Era un niño como muy raro, hoy llamarían friki, ¿no? Y me inquietaba mucho todo eso. Entonces mi búsqueda fue mis primeros pasos fue a partir de eso, de encontrarme con el espiritismo más, diríamos, elemental, como puede ser la tabla de Ouija, los jueguecitos con los compañeros, que yo no me lo tomaba como un juego, ¿no? Crear un grupo, empezaron a salir unos mediums, pero claro, estábamos
totalmente en la práctica, sin ninguna teoría, sin ninguna guía, adolescentes, y eso se fue un poco de manos. Y esas inquietudes me ayudó o me hicieron buscar, empecé a frecuentar una curandera. En aquel tiempo los sanadores y las sanadoras que habían se llaman curanderos. No sé si en Brasil también los llamarán curanderos. Pero bueno, pues fue a través de esa experiencia me acerqué a una curandera, entonces quise como sanar ese primer encuentro que fue un poquito descolocante y muy inquieto porque, claro, lógicamente estamos conectando con energías que no entendíamos y era una lucha entre el bien y el mal y empezamos como a, bueno, había niños que realmente tuvieron muchos problemas de ese grupo, pero yo era como más arriesgado y yo quise saber realmente qué había. Me fui a la biblioteca del pueblo a buscar las obras de Allan Kardec, que las descubrí porque en los libros de parapsicología de Jiménez del Oso, que es un parapsicólogo en paz descanse muy reconocido en España, pues hablaba del espiritismo y a mí ese tema me encantaba. Con 13 años yo me iba a la biblioteca del pueblo a buscar información, me leía sobre parapsicología, que hoy día digo, no sé cómo entendía yo eso, y esa inquietud, bueno, a través de la curandera es como que empecé a tener más contacto con el mundo espiritual, la Virgen María ya rezaban, bueno, habían fenómenos extraños o paranormales y eso me hizo más la búsqueda, pero empecé a buscar entonces más respuestas en la Iglesia católica, en la Iglesia del pueblo, con gente del pueblo que eran muy católicos. Y mi gran experiencia fue cuando un grupo de personas me llevaron a Lourdes, a Francia, donde supuestamente se apareció la Virgen en el siglo XIX. Hay un gran santuario mariano. Para mí, la experiencia más impactante en mi adolescencia fue el encuentro con esa Virgen María, esa cueva, esa gruta, ese agua, que hoy lo identifico todo eso con la energía de Mamá Ochum, ¿no? Entonces, conectarme con todo eso fue muy impactante, fue un choque y fue como, más que un choque, fue como un despertar, un primer despertar. Me acuerdo que incluso una vez lloré muchísimo delante de la Virgen, era como un fenómeno místico y me llené de dulzura y bueno, experiencias así fueron mis comienzos, entonces sobre todo la búsqueda. Qué bonito, ¿no? Y cuando en ese camino, cuando, bueno, te estabas preparando para ser sacerdote, ¿verdad? Ahí viene la etapa esa de cuando empiezo a encontrarme con las apariciones. Bueno, fui a Medjugorje, que es en la ex Yugoslavia, Esbornia. Hay un centro de apariciones también. Y en ese tiempo, en el 88, así 1988, fui a ese lugar de apariciones que todavía existe. Bueno, en ese momento habían apariciones una vez al mes o cada 8 días en una parroquia. Fue muy impactante ese viaje. Fui también a varios lugares de apariciones, incluso en Madrid, en el Escorial, estuve en Umbe, en Grenoble, bueno, me visité muchos lugares incluso en Gerona, una supuesta vidente de la Virgen María, y tuve experiencias muy interesantes. Entonces, eso me derivó a encontrarme con esa conversión hacia el catolicismo. Y entonces es ahí donde me encontré por primera vez con eso que llaman vocación. ¿Cuál es tu misión, Tony? Soy Manaquel, pero me llaman Antonio, es mi nombre. Entonces, Tony, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es ¿qué propósito tienes? Y yo sentía que tenía que ser sacerdote católico. Y ahí fue cuando en mi búsqueda me encontré con la excongregación a la que yo pertenecía o la asociación. Y bueno, ahí tuve
ejercicios espirituales según la regla de San Ignacio de Loyola. Por lo tanto, era un grupo constituido por un jesuita y eran muy radicales y por lo tanto me fui a la parte religiosa más radical. Mi mamá siempre me dice, un beso a mi madre, María, eh, siempre me dice, mira que había sitios, mira que estaban los franciscanos, los capuchinos, en la Iglesia Católica, te fuiste al lugar más fundamentalista, más radical. Entonces, porque me abrieron las puertas, porque me ofrecieron muchas respuestas, porque me ofrecieron el poder formarme teológicamente y filosóficamente, porque no tenía esa formación y la verdad que para mí mis primeros pasos todos me dirigían hacia la ordenación sacerdotal y todo el mundo me decía, no, no, Antonio, hermano Antonio, porque era religioso en esa congregación, estás llamado a sacerdocio, tienes vocación de sacerdocio, llegarás muy lejos. Y bueno, al final esa experiencia, lógicamente con la evolución, y luego si quieres te explico cómo pasé del catolicismo más radical a empezar a liberarme de todo ese radicalismo y, lógicamente, al final encontrarme con la espiritualidad y con varias espiritualidades que en ese momento, lógicamente, no estaría preparado para todo lo que he transitado ahora y de lo que yo mismo había catalogado como satánico, perverso, porque todas las religiones, ahí está la diferencia de religión y espiritualidad, todas las religiones pretenden tener la verdad absoluta. Por eso me voy a Krishnamurti. La verdad absoluta no la tiene ninguna religión. Y esa es mi experiencia. Y muchos deben pensar, uff, madre mía, pasó por el catolicismo. Para mí fueron años de formación incluso en la oración. Nos levantábamos a las 5:30 de la mañana para orar, disciplina. Toda esta parte ignaciana de la Compañía de Jesús de los jesuitas, a mí me fue muy bien porque me faltaba esa formación. Y eso me ha ayudado mucho después a la hora de poder, por ejemplo, ahora hablar en público, expresar muchas cosas que he ido descubriendo después, pues, a través de mi misión de vida. Ya no digo vocación, pero para mí ya la vocación sacerdotal se ha convertido en una misión de vida de seguir ofreciendo a los demás, justamente compartiendo mi propia experiencia. Ya no hablo a los demás de lo que no he experimentado. Hablo constantemente de lo que experimento. Qué bonito que puedas también valorar el camino, ¿no? Así como, aunque ahora ya no te identifiques más con eso, que puedas entender que forma parte de tu proceso de formación, ¿no? Sí, lógicamente, para mí creo que fue muy importante esa formación y me ha marcado muchísimo y debo agradecer también, ¿no? Que tuve esos años de formación. Fueron años muy duros porque me apartaron incluso de mi familia, de vivir cosas con 17 años que no viví, luego las viví más tardío, ¿no? Pero me apartó mucho de lo que es el mundo y tuve una vida totalmente monacal, de monje, y eso impacta mucho, pero ayuda muchísimo, porque yo creo que eso, en el fondo, es algo que todos deberíamos experimentar de una manera u otra, y no solo dentro de la religión católica, sino esa espiritualidad fuerte de oración y de vida interior, que es justamente, yo creo, el propósito de la espiritualidad, de tener una vida interior, más allá de lo que es una religión. La religión viene de la palabra religare, ligarse a algo, atarse a algo. La espiritualidad es más libertad. Es como, yo la entiendo como buen acuariano, que soy de signo solar acuario, es libertad, es independencia, o sea, sí, existen leyes, existen religiones, pero más allá yo debo descubrir cuál es mi camino espiritual. Antes de ir a la próxima pregunta, quería saludar a la gente que nos acompaña y también a la gente que nos verá en diferido después.
Aquí abajo en la pantalla está el Instagram de Manaquel, ¿no? Después al final vamos a hablar de cómo, bueno, pedirle una cita para una lectura o para el péndulo, ¿no? Pero si quieren conocer su trabajo, aquí abajo está el contacto. Bueno, entonces ya que estás hablando de la Gracias. diferencia entre religión, a ti, entre Sí. religión y espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad para ti? Para mí la espiritualidad es es una filosofía de vida. Para mí la espiritualidad, esto me lo enseñó también mucho el budismo de Nichiren Daishonin. Yo practiqué también durante un tiempo el Nam-myoho Renge Kyo, el famoso mantra de, del budismo de Nichiren. Entonces, que es la ley mística, ¿no? El Nam-myoho Renge Kyo significa yo soy devoto de la ley mística, ¿no? Es el, el último sutra, el del corazón, que nos enseñó Buda, ¿no? Que al final todo es compasión y hay que fluir con esa vida. Entonces, la verdad que la espiritualidad, como digo, es más una filosofía de vida, encontrar un camino. Ya, o sea, es verdad, hay muchas creencias y yo creo que tenemos que diferenciar. Hay personas que dicen, yo soy muy espiritual y a lo mejor no tiene tantas creencias, pero sí que sigue, perdón, y sirve a un propósito de encontrar su vida interior, de saber que no todo, lo espiritual, la vida espiritual, la espiritualidad está ligada al sentido más místico, pero no todo es tanto místico, sino darle un sentido que no sea materialista, sino que le des un sentido mucho más trascendental. Creo que también la espiritualidad tiene que ver con tomar conciencia. Lógicamente, cada uno tomará conciencia a través de diferentes arquetipos, creencias que pueden pertenecer a religiones. Yo creo que cada uno, según la memoria de nuestra alma, nos podemos sentir más afines pues, a creencias más católicas, cristianas, budistas, hinduistas, pero al final, como dice mi compañero, mi pareja, es todo lo mismo, todo fluye hacia lo mismo, ¿no? Y todo al final te das cuenta que el corazón de la espiritualidad es, pues, evolucionar, ser conscientes que no somos solo materia. Y la religión, por otra parte, significa más el compromiso con algo, con un dogma, con algo que crees como una verdad absoluta, y ahí entra el comportamiento o los deberes, y lo espiritual para mí es mucho más eh, libre, es más, no se trata tanto de qué tengo que hacer y cuál es mi obligación en hacer, sino cómo le encuentro sentido a mi vida, qué sentido espiritual tiene mi vida. Entonces ahí entra todo el terreno, toda la materia de la espiritualidad, ¿no? Y la espiritualidad, como digo, se puede manifestar de diferentes formas. Yo busco la espiritualidad incluso en el tarot, en las cartas, porque desde las religiones se suele satanizar o se suele decir que no es bueno, y justamente los tarotistas y los cartomantes, me imagino que en Brasil también, por el tema evangélico y cristiano, pero en España está muy mal visto, incluso hay astrólogos que intentan separar, ay, el tarot no, yo soy astrólogo. Muchos tarotistas ahora y cartomantes se han ido por la vía esa de tarot terapéutico, tarot psicológico, porque parece como que el tarot predictivo es una estafa, es una charlatanería, ¿no? Incluso grandes maestros como Alejandro Jodorowsky viene a decir que depende cómo interpretes el tarot ha sido muy mal interpretado o mal usado y parece como eso, como si no fuera algo espiritual. Pues sí, señores, el tarot tiene una espiritualidad profunda. Entonces, no sé si me estoy enrollando demasiado, Renata, pero es No, que estos no, temas
Estos temas Claro. me fascinan. Ya lo sé, no te estás enrollando. Incluso esa era la pregunta, la próxima pregunta. ¿De qué manera entonces la cartomancia, ¿no? Sea el tarot o el oráculo que sea, se une a esa perspectiva espiritual en tu camino y ahora en tu perspectiva de vida, en tu trabajo? Cuando se une a mi camino, la cartomancia fue porque cuando empiezo a liberarme bueno, no llego a mi carrera sacerdotal, por lo tanto no llegué a ser ordenado sacerdote, aunque me faltaban 2 años para ser sacerdote. Entonces me viene una gran crisis justamente porque fallece un hermano, que lo he dicho en muchas entrevistas, fallece un hermano, José Manuel, eh, que cuida de mí desde las esferas y las colonias espirituales. Entonces, cuando fallece o desencarna, como dicen tan bien dicho en Brasil muchas veces, cuando desencarna mi hermano, se crea una gran crisis de fe en mí. Y yo le pregunto a Dios, o sea, yo soy, en ese momento, entro en una gran crisis porque no puedo orar, porque pienso, Dios mío, yo te he entregado toda mi vida, yo he hecho voto de pobreza, de castidad, de obediencia, yo sigo todas las normas, todas las leyes, y ahora me quitas a mi hermano, dejas a mi familia lleva mal que yo esté encerrado ¿eh? en esta secta, puedo decirlo, lo digo ahora, claro, en ese momento no, en este grupo, que para mí es mi familia espiritual, religiosa, ¿eh? Yo cumplo todas tus normas, Señor, Dios mío, y ahora resulta que me pegas ese golpe a mi familia y dejas a mi familia, ya tiene el duro golpe de que un hijo se ha ido por el camino del sacerdocio y es como que estoy en lo espiritual, en lo religioso y ya no atiendo tanto a mi familia, que encima ahora me quitas a mi hermano, le quitas a mis padres un hijo más. Y yo pensé, ¿qué sentido tiene si yo te lo he entregado todo? Uno en la religión cree ser, crea un ego espiritual, ¿eh? Yo te lo he entregado todo, te doy mi vida, yo soy fiel servido tuyo y ahora me das este golpe. Entonces, lógicamente todo eso trae una crisis, una transformación, incluso salgo de esa congregación, me voy más al lado pentecostal, eh, católico, que es la renovación carismática católica, que sería el lado como más evangélico de los aleluyas, orar en lenguas, imponer manos, decir profecías, llenarse del Espíritu Santo, que yo a veces cuando veo los hermanos católicos y evangélicos en el Espíritu Santo, estoy viendo incluso a veces las mismas manifestaciones que hay en una gira de la Umbanda. Es muy curioso. Entonces, en todo ese despertar, yo digo, yo tengo que retomar mis inicios. Y mis inicios fueron con la curandera, tirándome las cartas a un señor que era un curandero, también un sanador en Granollers, en una ciudad de Barcelona, que fue la primera vez que me tiraron las cartas y me dijeron, usted, joven, acabará en un monasterio encerrado y se puede servir a Dios de otras maneras. Y yo veía esas cartas ahí, la muerte y esos arcanos y el mago y todo, y me impresionó, me impactó mucho. Pues cuando yo me desligo de la religión, quiero volver a esos inicios y yo digo, yo tengo que estudiar el tarot. Yo quiero ver qué parte del tarot es esotérica y qué parte del tarot es espiritual. Y a raíz de, precisamente, de mi inquietud desligándome, empezando a desligarme de las normas católicas, es cuando digo, voy a buscarle otro sentido espiritual y esas cosas que me dicen que no son tan buenas, voy a investigarlas, a ver si son así. Y claro, me encuentro con todo el mundo del tarot, sobre todo la introducción al tarot Rider-Waite, que es el tarot más eh, espiritual, porque lo llevaba la Orden Golden Dawn, ¿no? El alba dorada. Entonces me encuentro que hay una espiritualidad en esos arcanos, porque yo empiezo con el Tarot Rider, que es mucho más, diríamos, mistérico en el sentido que está trabajado ya con una orden hermética,
Luego el original, el tarot de Marsella, es súper interesante y es también muy espiritual. Pero empiezo desde lo más esotérico, desde lo más iniciático, más cercano de donde yo vengo, porque es la religión, ¿no? Y es ya como... Entonces me doy cuenta que los arcanos del tarot están llenos de cosas que yo ya he estudiado, que están en la doctrina católica incluso, y van más allá. Entonces digo, wow, esto no es tan satánico, aquí hay un sentido espiritual. Y entonces es cuando empiezo a darme cuenta que las cartas son simplemente un instrumento para que uno pueda conectar con esa espiritualidad. Y de suyo, por eso me encantan las cartas de arcángeles, de ángeles, de hadas, el Lenormand, porque tienen también una parte espiritual, ¿no? Entonces empecé a descubrir eso y esa fue la transición, esa transición, esa trayectoria a interesarme por el mundo de la cartomancia. Qué interesante. Y cuéntanos una cosa, tienes un canal en YouTube, ¿verdad? Sí, tengo el canal de Manaquel Tarot y ahí lo abrí hace años y empecé pues a hacer horóscopos. Al principio subía curiosamente, los evangelios en el hogar. Como yo fui espírita, entonces subía los evangelios en el hogar, luego empecé a subir cosas sobre cartomancia, horóscopos, tarot, lecturas, y bueno, estoy como Manaquel Tarot. Hoy día tengo más la tendencia pues a subir pues o vídeos sobre las terapias de péndulo hebreo, o también a veces he hablado sobre temas espirituales, el, y últimamente es más tipo horóscopo, que es lo que un poco el público que me sigue, pues a veces me pide, ¿no? Ay, Manaquel, queremos saber cómo nos va a ir esta semana. Me gusta cómo explicas el tarot, porque cada uno le da su pincelada al tarot, ¿no? Y entonces ahí en mi canal, Manaquel Tarot, prácticamente en las redes sociales como Manaquel Tarot me vais a encontrar en el YouTube, en el TikTok también, que subo TikToks, en Instagram y en el Facebook me podéis encontrar. Y dentro de esta perspectiva de lo que nos contaste sobre encontrar la dimensión espiritual en las cartas, en la cartomancia, ¿qué es lo que podemos esperar entonces de una lectura de cartomancia, sea con el oráculo que sea? Que para a la gente que nos escucha y que no conoce, ¿qué se puede esperar de una lectura? Claro, en tu perspectiva y en tu lectura, ¿no? Yo me he dado cuenta que en las lecturas de tarot la perspectiva, primero, o sea, una cosa es la perspectiva que yo le voy a dar como Manaquel, la perspectiva que yo le voy a canalizar a través de las cartas, y otra cosa muy diferente es el consultante, qué perspectiva o qué expectativa tiene sobre el tarot. Justamente vuelvo al tema este de decir, en general hay una opinión muy superficial sobre el tarot. ¿Por qué? Porque voy a que me diga qué me va a pasar y quiero que me digan si esto me va a pasar y cómo me va a pasar. Y entonces, en general, el gran público quiere buscar en el tarot predictivo. Entonces, la expectativa que le das al cliente siempre uno se adapta porque te das cuenta siempre cuando formula las preguntas o cuando empieza la lectura, ya te das cuenta, yo normalmente también utilizo la numerología, entonces pido el nombre y la fecha de nacimiento y a través de eso ya me doy cuenta si esa persona va a estar más abierta a darle un toque espiritual o va a estar más pendiente de cosas más triviales. Yo me adapto mucho a lo que siento según la lectura, pero lógicamente intento, aunque la persona puede estar obsesionada, digo, no, vengo porque quiero saber cómo me va a ir con el novio. Yo empiezo con los arcángeles. Bueno, vamos a ver
¿Qué mensaje tienen los arcángeles para ti? Y para a mí es una cosa que me fascina de ver cómo habla el mundo espiritual, ¿no? Y siempre le toca un punto. ¿Mm? Tienes que cuidar tu energía. ¿Mm? O le sale un arcángel, tienes que cuidar tu salud. O tienes que mirar más por el aspecto espiritual o cuida tus emociones. Entonces ahí es donde me di cuenta que actúa la espiritualidad. La espiritualidad se adapta a nuestra humanidad. Y depende eso también de tu grado de conciencia. Entonces yo creo que cada tarotista, lógicamente, o cartomante, creo que de alguna manera conecta con esa energía y se adapta al tipo de información que necesita el cliente, pero siempre llevándolo, en mi caso, intento llevarlo a tomar algo de conciencia y a transmutar sus propias situaciones y de lo que está preguntando en las cartas, lógicamente, a mí siempre me fascina y muchas veces me sorprende el grado incluso de predicción que pueda haber. No siempre actúa lo mismo la predicción, porque yo creo que se adapta a esas circunstancias o a ese grado de conciencia de la persona. Y lógicamente cuando la persona ya se está consultando, está empezando a cambiar todas sus situaciones y está empezando a crear también todas sus circunstancias para cambiar incluso eso que a lo mejor está saliendo ahí. Y entonces hay que darle siempre la perspectiva más positiva, porque yo siempre digo, si un cliente que va al tarot, se acerca al tarot y sale peor con miedo o sale peor de cómo ha venido, uno tiene que provocar desde la espiritualidad, a través de las cartas, que la persona que se acerque a ti se vaya mejor, no peor. Y eso realmente a veces es difícil porque depende de la expectativa que tengan sobre ti, sobre tu tarot y con qué intención se acercan al tarot. A veces también hay personas que se acercan al tarot para preguntar realmente trivialidades. Pero bueno, uno se tiene que adaptar a todo eso. Entonces, encontrar qué punto puedes ahí enganchar a la persona para que se vaya con más conciencia o que piense, que intente pensar un poquito más o acercarse a darle otro propósito, incluso a darle la vuelta. Quizás esta persona que estás preguntando, las cartas te están diciendo que no preguntes tanto qué es lo que va a hacer ella, sino toma conciencia qué vas a hacer tú, cómo te hace sentir. Vamos a preguntarle al tarot qué te aconseja. Entonces, uno tiene que reconducir a eso. Y yo creo que uno tiene que, ahí está siempre la magia de la espiritualidad, en mi caso, de que siempre los guías espirituales se adaptan a la circunstancia de la persona. Entonces, siempre va a depender del grado de evolutivo de la persona y de conciencia. Yo me maravillo cuando veo personas que se acercan al tarot y vas viendo su progreso en diferentes consultas y cómo fluyen las cartas, porque esa persona, como digo, ¿estás haciendo los deberes? ¿Estás haciendo lo que dijimos en la última consulta? No porque yo le diga a la persona lo que tiene que hacer, porque hay mucha gente también que intenta acercarse al tarot para que descargar su conciencia, su responsabilidad, para que tú le soluciones su vida. Y eso sí que es muy peligroso. Nosotros no estamos para solucionar la vida, nosotros estamos para dar un mensaje a la persona y que la persona se empodere y encuentre sus propias soluciones, que se despierte para intentar cambiar esa realidad que está viviendo o para vivirla de la mejor manera. Y esto a veces es complicado, es complejo, porque hay personas que se acercan energéticamente de una manera muy materialista. No sé si con eso te contesto. Que sí, que me contestaste. Y yo sé que tu experiencia es esa, que estás de acuerdo conmigo. Claro que sí. Que Porque sí. tú eres una excelente cartomante y has sido mi profesora también en la baraja gitana.
Y Sí, realmente tengo que recomendar tus cursos porque son excelentes. muchas gracias. Sí, no, que estoy, sí, completamente de acuerdo contigo. Ese lugar del cartomante de también reconducir las preguntas del consultante, de darle una Eso es muy perspectiva más importante. amplia, ¿no? De decirle, bueno, ok, quieres saber sobre fulanito, pero podemos pensar en lo que tú puedes hacer en esta situación, ¿no? Y Porque, cuéntame una cosa, no, 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 dime. porque hay como... La gente piensa que ir al cartomante es como leerse las cartas con todo respeto al pueblo gitano, que yo, una de mis guías es una gitana, ¿no? Es como ir a leerte la Buenaventura ahí a la feria. No, es algo más. Claro, es otra perspectiva, ¿no? Y también hay una cosa muy interesante que María del Mar nos dijo en la última entrevista que nos dio, y eso me parece que ella lo supo como nombrar de una Grande manera, María del Mar. sí, Grande maestra. sí, que tenemos que adaptar nuestra manera de leer las cartas, de interactuar con la cartomancia, con los oráculos, con los estudios, dentro de la perspectiva del siglo XXI, en donde estamos. Y eso no quiere decir que estamos criticando todos los que han venido No, antes, no, no, porque nunca. estamos hablando de una cultura de transmisión oral, de gente que, bueno, solo tenemos las cartas porque alguien o muchas personas las han, yo que sé, defendido, las han usado, pero tenemos que adaptarnos a la realidad Y en del momento. España las han ocultado porque teníamos un régimen y una iglesia que te señalaba y podías ir a la cárcel por tirar las cartas. Sí, es una locura, ¿no? E incluso hoy día cosas raras todavía pasan. Un día ya hablaremos sobre este tema. Pero cuéntame una cosa, tú estás así como, bueno, te gustan mucho las cartas de Los Ángeles, ¿no? Y vemos ahí tu mesa tan bonita, tan bien organizada. Cuéntanos, ¿tienes ahí? Oh, puedes, A queremos ver, una, yo, puedes, pues podemos sí, sacar una. mira, yo soy muy fan, bueno, soy fan de la Dorin Virtu de antes, porque Dorin Virtu hay una antes y una ahora. Porque Dorin Virtu fue una gran metafísica que ahora justamente lo contrario a lo que me ha pasado a mí. Ella empezó con la espiritualidad, se fue por un lado muy marketing de la espiritualidad, que eso tampoco lo critico porque es necesario que adaptarse a los tiempos actuales, y de ahí, cuando uno abusa de ciertas energías o de cierto... cuando te vas a un extremo, yo me fui a un extremo también religioso, entonces al final te equilibran, ¿m? Y te vuelves más como en el centro. Dorin Virtu empezó con todo esto y resulta que ahora está incluso pidiendo que no usemos sus cartas para predecir, porque sus cartas forman parte de un pasado, que ella ahora es cristiana, e incluso habla en contra de todo esto que estamos haciendo. Curiosamente, es muy loco, ¿eh? Los tiempos actuales son así, son muy locos. Pasamos de extremos. Entonces hay que encontrar siempre el camino del medio y la buena intención, eso siempre. Entonces, los arcángeles para mí, bueno, Dorin Virtue tiene un montón de oráculos. Para mí, uno de los que más me encantan y me fascina es el de los arcángeles, las cartas adivinatorias de los arcángeles. Utiliza sobre todo 15 arcángeles. Entonces, por ejemplo, ¿cómo uso yo las cartas? Voy a pedir un mensaje para nuestros oyentes y videntes, televidentes que estamos aquí en Televisión Próspera. Entonces, mezclo, me conecto con el centro del corazón, con nuestras energías y vamos a pedir a los arcángeles un mensaje para nuestros oyentes. Mira, justamente tenemos un arcángel que habla de... ¿Ves? No hay casualidades. Tenemos un arcángel que habla de la espiritualidad, el arcángel Raziel. A ver si lo pongo aquí que lo vean bien. Arcángel Raziel. Y nos está hablando de la clarividencia, justamente de lo que estamos hablando. Seguir nuestra visión interior. Dice Raziel, que es un arcángel que es como lo muestran como un ermitaño, como la carta del ermitaño. ¿eh? Lleva una vara
o un cayado con los 7 chakras y lo muestran con barba, como un anciano sabio. ¿Por qué? Porque es el encargado de la espiritualidad, de ayudarnos en el camino espiritual. Curiosamente, lo que estamos hablando. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el mensaje en este? Por ejemplo, ella pone una frase, Donin Virtue, en estas cartas dice: estoy ayudando a tu visión espiritual a despertar plenamente para que podáis ver con claridad el amor celestial. ¿Qué me está diciendo Raziel? Que justamente lo que estoy hablando me estoy olvidando una cosa muy importante. ¿Hacia dónde nos lleva la espiritualidad? Y no debemos olvidarlo nunca. A ver lo que es verdadero, que es el amor. Si soy espiritual, si digo que soy espiritual y vivo al margen del amor, olvídate, tú no eres espiritual, ni tampoco eres religioso. Por eso, ¿qué es lo común a las religiones? El amor. Hay que tener una visión interior, pero hay que visualizar, hay que ver, hay que conectar, hay que canalizar en todo esto. Y ese es el mensaje que me está dando Raziel. Curiosamente, no lo tenía preparado, ya lo habéis visto. Está yendo una carta, me está indicando: Manaquel, no te olvides decir lo más importante. La espiritualidad nos lleva hacia el amor que es esencial. La divinidad es amor. Dios es amor, no lo olvidemos. ¡Qué lindo! Me encanta. Muy bonito, muchas gracias. ¿Puedes sacar una carta para la entrevistadora? Ah, para ti. Ah, claro. Vamos a ver. Esto es para todos los que están conectados. Y vamos a ver para Renata un mensaje. Mira, Renata, la leona de Dios, el arcángel Ariel. Ten coraje. Estás en un momento de defender tus propias ideas, de defender lo que tú crees lo correcto. El arcángel Ariel te habla de coraje. Ten coraje, Renata, y defiende tus creencias. O sea que defiende tu camino, tu propósito. La leona de Dios, el león de Dios, arcángel Ariel significa el león de Dios. Es como, saca tu parte más fuego, tiene que ver con el elemento fuego, ¿no? Saca tu leona interior y defiende tu causa porque necesitas esa fuerza. El arcángel Ariel también te está hablando que puede despertarse mucho tu sentido de la ecología, el medio ambiente, lo vegano, el vegetarianismo, todo esto. ¿Por qué? Porque te están diciendo, estás ayudando, él ayuda, el arcángel Ariel es un aliado de los animales, estás en Oráculos de Asís, ¿no? Entonces, tu granito, todo lo que estás haciendo, defiéndelo porque esto aporta un gran sentido a lo que a tu camino espiritual, a tu misión de vida, ¿no? A despertar tu amor y servirlo, seguir dándonos estos servicios que haces, que es es una ayuda al despertar. Entonces, en tu vida personal y privada, recuerda, sigue con tu coraje, se utiliza esa fuerza y cuando la necesites, porque todos tenemos momentos de flaqueo, cuando la necesites, invoca al arcángel Ariel porque él se va a manifestar, se va a hacer presente para darte todavía más fuerza en defenderte y en defender tu propio camino. Qué bonito, lo estoy apuntando, muchas gracias. No sé si te resuena o no te ha Sí, resonado, pero ahí está con fuerza. me resuena completamente, Así sí. funciona el oráculo de los arcángeles. Es que al final, mira, mis guías espirituales siempre me han dicho, Manaquel, simplifícalo todo. Eso es una manera de simplificar la cartomancia, conectar con el... es que tengo que buscar la simbología. Sí, hay que buscar la simbología, pero sobre todo hay que buscar el sentido. ¿Qué me está diciendo esa carta? Y con una carta te puede dar un mensaje que sea más profundo de lo que pensamos.
Muy bonito, me encanta. Y bueno, me encanta también la manera como lo interpretas, todo el conocimiento que tienes y cómo puedes llegar a la esencia, ¿no? De las cosas de una manera sencilla y eso es muy bonito. Quería decirte, bueno, ya nos acercamos a una hora del programa. El tiempo ha pasado súper rápido. Ha Quería, volado. sí, ¿no? Quería agradecer a la gente que nos acompaña, que nos ve ahora en directo y también después en diferido. Este es el canal de Conciencia Próspera. Estamos aquí todos los lunes con una entrevista en español y todos los días con muchas entrevistas en portugués. Yo les sugiero que vayan ahí al canal y que vean las entrevistas anteriores porque son súper interesantes. Y Manakel, cuéntanos, mira, ¿qué tipo de lectura, servicios ofreces y cómo podemos concertar una cita, cómo podemos comunicarnos contigo? Pues mira, yo tengo las citas suelen ser de manera online, lógicamente, a través de videollamada, que normalmente suele ser a través de WhatsApp, puede ser Skype o puede ser Zoom, y suelen durar una hora. Yo hago una lectura general, pero antes de la lectura general de tarot, que puedo extraer desde 22 cartas, a veces puedo extraer incluso las 78, dependiendo de cómo esté fluyendo. Porque en esa lectura general se va a dar muchas respuestas a cómo está la situación actual. Yo siempre analizo en qué momento está el consultante y hacia dónde se está dirigiendo según lo que está viviendo. Y ahí podemos sacar mucha información. Antes siempre abro con tres cartas de los arcángeles que me suelen ya indicar cuál va a ser la trayectoria o el tema a reconducir en la lectura. Y entonces en esa lectura hago tres cartas, tres mensajes de los arcángeles, que arcángeles le acompañan en ese momento, cuál es su mensaje, una lectura general y que es, yo hago las lecturas así como muy, como se hacían, ¿no? Como suele decir, en la escuela Mariló Casal le llaman la lectura Mariló, pero es la lectura gitana de toda la vida, que son los septenarios por tres y un consejo, y a veces suelo seguir eh, tirando cartas para ver qué están diciendo. Después le doy oportunidad a la persona, si no he respondido o tiene alguna inquietud o quiere ver algo más en concreto, le doy la posibilidad de hacer tres preguntas concretas. Y con eso normalmente suele durar una hora y cuarto, una hora y media a veces, dependiendo de cada consultante. Y bueno, creo que todos quedamos muy satisfechos con esas lecturas. Ese es la clase de lectura que ofrezco, el servicio que ofrezco. Pero a veces también hay personas que me dicen, mira, Manakel, yo no tengo tiempo, tengo dos preguntas concretas, pues también tengo a veces el servicio de WhatsApp que suelo hacer. Lecturas muy concretas, muy sencillas, me hacen la pregunta, dos preguntas, y yo respondo por foto y por audio, que eso está como ahora está muy en auge, lo hacen muchos tarotistas y cartomantes, por lo menos aquí en España, y es muy práctico, porque a veces hay personas que yo necesito preguntar tal cosa y necesito un consejo del tarot muy concreto, ¿eh? Entonces se hace a través de WhatsApp con fotografía de la lectura que se concreta y los audios. Entonces la persona recibe en su WhatsApp o por medio de email, recibiría su respuesta y con su fotografía de la lectura, las dos preguntas y las dos respuestas en audio y foto. Luego también tengo los servicios de terapia de péndulo hebreo que sirve mucho para hacer limpiezas y sanaciones, pero eso es un tema muy amplio. Entonces, bueno, Renata también conoce el péndulo hebreo, no sé si lo has practicado mucho. Sí, porque eres mi profe de péndulo hebreo, ¿verdad? Sí, que lo he practicado, no mucho, no tanto como me gustaría, pero sí. ¿Sabes lo que podemos hacer? Puedes volver en otro momento para hablar solamente sobre el péndulo hebreo, ¿qué te parece? Más adelante, sí. Lo Y que así, es, cómo así se damos usa. claro, así damos a conocer, seguramente en que Brasil también lo conocen bastante, igual que conocen las mesas radiónicas, la radiestesia en general y la radiónica, pero podemos hablar, porque es un tema súper interesante, las terapias de péndulo hebreo
las terapias con el péndulo en general, porque hay gente que no utiliza el péndulo hebreo, pero utiliza